para ver si la podía suplir el día de hoy. Me presento, mi nombre es Jonathan Ordóñez, soy investigador, profesor de Kaiser en el campus de Latinoamérica en San Marcos, Nicaragua, y parte de la iniciativa de Research and Scholarship Collaborative con las universidades, la conexión de universidades de Kaiser en Estados Unidos y en todo el mundo. Nos complace el día de hoy tener esta presentación con la doctora Lidia Lera Márquez. Brevemente la presento, licenciada en matemáticas, especialidad en estadística y doctora en ciencias matemáticas, profesora de estadística y metodología de investigación. Tiene una extensa experiencia en investigación y en técnicas de investigación, ha participado en muchas investigaciones, congresos, ha publicado muchos papers y es profesora de Kaiser desde el año 2006. Y el día de hoy va a estar compartiendo con nosotros su ponencia sobre el diseño y validación de una herramienta tecnológica de bajo costo con la detección de sarcopenia en adultos mayores chilenos. Nuevamente les agradecemos a todos y todas su participación y bueno, confiando que sea la primera de muchas que también tendremos al respecto. Muchísimas gracias, doctora. Entonces le dejo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen que las láminas las puse en inglés, pero es que no sabía bien cómo se iba a desarrollar la sesión. Por eso es que están en inglés, aunque yo pensaba hablar en español, ¿no? Pero para que cuando vean las láminas fue por eso. Bueno, en el día de hoy yo lo que quería era mostrarles una investigación que hice en Chile sobre el diseño y la validación de una herramienta tecnológica para hacer screening de sarcopenia en personas mayores chilenas. Esto es fue un proyecto grande que nos ganamos en el año 2015 y ahí está quienes nos financió este proyecto. Bueno, antes que nada les voy a contar los antecedentes de esta enfermedad que se caracteriza por una pérdida progresiva de masa muscular, de calidad y de fortaleza, y que se asocia en muchas ocasiones con caída, fractura, mala calidad de vida, disability, mortalidad incluso, entre otras causas que provoca la sarcopenia. Desde el punto de vista de la demografía, es una enfermedad más frecuente en las personas mayores, aunque le puede dar a cualquier grupo etario, a los niños, adultos jóvenes, etc. Pero se ha observado que a las personas mayores las afecta más. Y para diagnosticar esta enfermedad, lo que se hace es una prueba de un DEXA. El DEXA es la densitometría ósea ¿verdad? Que todos conocemos, pero en general este test halla la masa ósea, pero uno le puede pedir también que estime la masa muscular. Y con las estimaciones de masa muscular es que se puede diagnosticar la sarcopenia. ¿Qué sucede? Que, por lo menos en Chile, esto es un test que es costoso y nuestra población objetivo van a ser aquellas personas que asisten a los cuidados primarios de salud. Por tanto, para ellos es difícil, se les complica pagar un DEXA. Por eso es que nos motivamos a hacer esta investigación. Y aunque la sarcopenia, como ya dije, está asociada a la edad, y desde más o menos desde los años 80 hay diferentes diagnósticos, hay diferentes autores que han elaborado criterios para diagnosticarla. No es hasta el año 2016 que es inscrita como una enfermedad y ya sí aparece en la clasificación internacional de enfermedades. Sigo con los antecedentes.
existen diferentes factores que pueden contribuir a la sarcopenia, como es el envejecimiento, la nutrición. Una mala alimentación también puede llevar a debilidad muscular. El sedentarismo es una de las causas fundamentales, enfermedades crónicas y algunos medicamentos también. Las consecuencias son, como ya dije al principio, mayor riesgo de caída y fractura, trastornos de movilidad e incluso la muerte. Y se asocia mucho también con discapacidad. Bueno, la población chilena es una población que ha envejecido muy rápidamente. En América ocupa el segundo lugar detrás de Canadá. Y estos pronósticos que yo les estoy mostrando fueron hechos en el 2017, por tanto, antes de la pandemia. Pero se ve el crecimiento que ha tenido al pasar de los años. Este gráfico que les estoy mostrando ahora sí tiene en cuenta lo que pasó en la pandemia. Y ustedes, si observan, ven estas observaciones, estos datos son de América Latina y el Caribe. Si ven, aquí hubo un decrecimiento, que fue el tiempo de la pandemia, pero ya después volvió de nuevo a tomar su curva, su crecimiento, los adultos mayores o personas mayores. Por tanto, sigue siendo el grupo de más interés a tratar. Esto que les estoy mostrando es que la corte con la que muchos de los cálculos se hacen y muchas de las estimaciones es una corte que se llama Alexandros y que nosotros construimos a partir de diferentes estudios. Todos son estudios nuestros y los datos fueron tomados también por nosotros. Comenzó en el año 2000 con el proyecto SABE, que fue un proyecto multicéntrico de la OPS. Y después fuimos incorporando nuevos participantes. Por tanto, esta es una corte dinámica. No es fija, porque no comienza en el mismo año, sino que de forma dinámica se han ido incorporando otras cortes. Ya en este momento tenemos más de 2.400 participantes. Esta es la esperanza de vida por sexo en Chile. Como ven, y esto es algo que se conoce, la expectativa de vida de las mujeres siempre es mayor que la de los hombres. Y es de más de 80 años, bastante alto, y aquí vemos cómo de 90 y más está en 4.7 y 3.6. O sea que verdaderamente el envejecimiento está en forma creciente. Estos datos son tomados de la literatura y ahí vemos cómo entre el año 2000 y el 2025 el pronóstico se duplicó de adultos mayores y el pronóstico para el 50 era ya de 2000. Por tanto, fue importante estudiar esta enfermedad que puede causar tantas consecuencias a las personas mayores y que si se trata a tiempo, incluso puede revertirse y se puede aminorar. Nosotros tomamos el criterio del consenso europeo para la sarcopenia en personas mayores y el criterio para el diagnóstico es baja masa muscular, baja fuerza muscular y bajo rendimiento físico. ¿Cómo se mide la masa muscular baja? No es toda la masa muscular del cuerpo, sino solamente para la sarcopenia es la de las extremidades inferiores y superiores. La fuerza la medimos con un dinamómetro, fuerza de mano, y la parte de rendimiento físico se hizo con
un test que se llama velocidad de marcha de 3 metros y otro que es sentarse y pararse 5 veces de una silla. La sarcopenia también fue clasificada en diferentes niveles porque según el nivel de gravedad, así es el tratamiento que se le puede dar a las personas. Antes de la sarcopenia existe un nivel que se le dice que es presarcopenia, que es cuando la masa muscular es baja. La sarcopenia se diagnostica cuando masa muscular es baja y la fuerza muscular o el desempeño físico son bajos. Y ya la sarcopenia es severa si tiene baja los 3 criterios. Las mediciones se pueden hacer por DEXA, por antropometría y también por bioimpedancia. La fuerza muscular como dije, por dinamometría, y la velocidad de marcha va a ser uno de los test que se utiliza para ver el desempeño físico junto con otro, el TUG, está Short Physical Performance, donde esa que les mencioné de sentarse y pararse 5 veces de la silla es parte de ese test, al igual que la velocidad de marcha. Estos preámbulos que les estoy haciendo porque no sé si conocen el tema, ¿no? Entonces, por eso la introducción está larga. Bueno, la sarcopenia afecta actualmente a más de 50 millones de personas y se espera que en 40 años esta cantidad se multiplique por 4. O sea que es algo que a lo cual hay que prestarle atención. Esto fue un estudio sobre prevalencia que hicimos en Chile. Como ustedes ven, aquí esta gráfica está realizada por grupos etarios. Se ve lo que les comentaba, que es un síndrome que se asocia con la edad y vemos que en el grupo de los mayores de 80 años, la prevalencia de sarcopenia es mayor de 39. En Chile, para la población total, podemos decir que la prevalencia fue de 19.2. Esto se hizo con DEXA, con el DEXA y utilizando el criterio europeo para el diagnóstico. Con los mismos datos hicimos la clasificación por DEXA que vimos aproximadamente los 19.1, 19.2 que nos dio ahorita y vemos que es bastante alto si uno compara tener un 20% de personas con una enfermedad que es una enfermedad que puede complicarse, es bastante alto. Y esta otra lo hice con una ecuación que les voy a mostrar después, que dio un poquito más, sobreestimó un poco la sarcopenia, pero los demás resultados también se mantienen de forma similar. Previo a la elaboración de la herramienta tecnológica, nosotros nos ganamos otro proyecto, FONI, en el cual ahí se desarrolló una ecuación para predecir la masa muscular apendicular. Una ecuación basada en variables antropométricas. Se estimaron puntos de corte propios para población chilena, para el índice que nos da lo de la masa muscular y puntos de corte también para los valores de dinamometría. Validamos y adaptamos el algoritmo europeo a los puntos de corte de Chile. Este es el modelo predictivo que estimamos, que como ven es muy sencillo ahora porque depende solamente de estas variables y son variables que son fáciles de obtener y que en cualquier consulta, en cualquier lugar, se le pueden hacer a los pacientes. Fue un modelo que dio un buen % de bondad y este es
el índice que sirve para medir la sarcopenia, que es el cociente de la masa muscular apendicular entre la altura de las personas al cuadrado. Y acá les muestro los puntos de corte calculados también para la población chilena, en los cuales también se calcularon para el DEXA cuáles eran los puntos de corte. Los puntos de corte para DEXA, hombre-mujer, son estos que aquí aparecen, porque siempre la masa muscular de los hombres es mayor que la de las mujeres. Por eso es que se calcularon para cada uno de ellos. Estos son los puntos de corte para la ecuación, los que están abajo. Estos son los puntos de corte que también calculamos para la dinamometría de mano. Y lo que es la velocidad, nos quedamos con la misma de criterio, porque al probar los diferentes criterios de expertos, vimos que se podía utilizar ese punto. Lo utilizamos, sin embargo, ya para el sentarse y pararse de la silla 5 veces, sí, también calculamos puntos propios para Chile. Si se fijan, la ecuación tiene ligeramente un poco mayor los valores que el DEXA, por lo que después vamos a ver que sobreestima un poquito a la sarcopenia. Este es el algoritmo adaptado con nuestros puntos de corte. Lo primero que se le hace al paciente es la velocidad de marcha. Si esta persona tiene una velocidad mayor que 0,8 metros por segundo, que es lo que debe ser, tiene una buena velocidad, se le hace la dinamometría de mano. Si tiene buena fuerza, se dice que no tiene sarcopenia. Si tiene baja fuerza, se le mide entonces la masa muscular apendicular. Si esta es baja, se clasifica o se diagnostica como sarcopénico. Si no, se dice que no la tiene. Y aquí sería lo mismo. Si la velocidad de marcha es baja, la masa muscular es la que dice si hay sarcopenia o no, y dependiendo que sea baja o normal, se diagnostica a la persona. Este algoritmo, que es el algoritmo del Consenso Europeo del año 2010, en el año 2019 fue revisado. Yo al final de la conferencia se los voy a mostrar. Pero como esta investigación se hizo antes, nosotros todo lo hicimos basándonos en el primer criterio de diagnóstico. El objetivo del estudio fue diseñar y validar un software para computadoras y celulares, lo mismo Android que iOS, basado en la versión adaptada del algoritmo diagnóstico del Grupo Europeo para la Sarcopenia, que ya, como comenté, fue validado en la primera parte del primer proyecto. El método que se siguió fue un estudio longitudinal. La mediana del estudio fue de aproximadamente 5 años, fue 4.8 años. Se utilizaron 430 pacientes de 60 años y más, personas sanas, sin ¿cómo se llama? No disability, sino que con buena funcionalidad, que pertenecían a centros también de atención primaria de salud y que estuvieron en el primer estudio de donde empezamos a armar la cohorte de sarcopenia. Por tanto, esa fue la población objetivo. Estas personas vivían en la comunidad, en el Gran Santiago, y todos son del sector público, y la muestra fue de estos 430 personas de la cohorte HTS mayor. ¿Qué variables se midieron? Se midieron variables antropométricas, dinamometría de mano, movilidad, pruebas de ¿cómo se llama?, de rendimiento físico, densitometría ósea y otras más variables demográficas que se midieron también en el estudio.
Y se utilizó el modelo que les enseñé ahorita, la ecuación de predicción antropométrica y mediciones DEXA. Todos estos participantes tenían un DEXA inicial y a los 4.8 años, 5 años más o menos, se les hizo la segunda medición de DEXA y todo se utilizó con puntos de corte chileno. Se calcularon, bueno, lo que es las estadísticas descriptivas, se calcularon pruebas de hipótesis, se vio concordancia, se hicieron modelos logísticos y se utilizaron toda una serie de métodos estadísticos. Este software se diseñó en 4 fases. La primera fase fue la validación longitudinal del algoritmo diagnóstico. Lo que hicimos fue, como les dije, tomamos mediciones después a los que ya tenían la medición primera del DEXA. Usamos personas relativamente sanas y sin limitación funcional o con muy pocas limitaciones. Eso fue la primera fase. Después, en la segunda fase, se hizo la versión alfa, que fue cuando hicieron el programador hizo el software. La fase 3 fue la prueba beta y finalmente la prueba de lanzamiento. En la validación longitudinal del algoritmo, lo que hicimos fue análisis estadísticos para ver si había grandes diferencias o no entre lo medido por DEXA y lo medido por el modelo. Esto es bueno para que tengan una idea. Esta es la muestra con la que trabajamos. Estas son las características sociodemográficas, físicas y de salud por sexo. Las edades se ve que eran aproximadas, las diferencias se encontraron en el hábito de fumar, los hombres fuman más que las mujeres, y también en las limitaciones de 3 o más actividades avanzadas de la vida diaria, donde los hombres estaban en mejores condiciones que las mujeres, al igual que en el número de enfermedades. Las mujeres tienen una mediana mayor de enfermedades que los hombres y también un porcentaje mayor de caídas. Los hombres un 18 y las mujeres un 30. Por tanto, las mujeres en general estamos en peores condiciones físicas que los hombres. Esto es algo que nos ha salido en todos los estudios, por lo menos que hemos realizado allá en Chile. Estas son las variables antropométricas, donde por lógica, es lógico, todas las de los hombres son mayores que las de las mujeres, excepto en la cadera, que las mujeres tienen más cadera que los hombres, y en esta. Y en la masa grasa, que las mujeres también siempre tenemos más masa grasa que los hombres. Ahora, esta fue la validez diagnóstica que se hizo para ver si funcionaba o no el modelo para el diagnóstico. Entonces, lo que hicimos es tomar al DEXA como el gold estándar del estudio. Hay autores que también hablan de resonancia magnética y de otros métodos más sofisticados, pero que para las posibilidades nuestras, el gold estándar, que la literatura también menciona que es bueno, es una buena variable, un método para comparar, fue el que nosotros usamos. Entonces, comparamos DEXA con ecuación. Si ustedes se fijan, los valores son bastante similares, al igual que en los índices. Un poquito siempre mayor aquí en los hombres nos salió un poco mayor en la ecuación, y en la predicción de la prevalencia sale un poquito por encima
la prevalencia por la ecuación. Lo que no es malo para la atención primaria de salud, porque es mejor pesquisar más personas que se nos queden personas fuera del estudio. Del estudio no, del diagnóstico de la enfermedad. Entonces, si ustedes ven, la sensibilidad en los hombres fue muy alta, 95, las mujeres 75, es aceptable, pero la especificidad fue muy alta en los dos. Y para este tipo de estudio también se prioriza la especificidad sobre la sensibilidad. Para aquellos que no lo sepan, la sensibilidad es el porcentaje de personas enfermas bien clasificadas al compararla con el gold estándar. Y la especificidad es el porcentaje de personas sanas bien clasificadas en este caso, por la ecuación, en comparación con el gold estándar. Por tanto, la especificidad, que es lo que en los estudios estos masivos se prioriza, vemos que fue bastante alta. El otro son las predicciones positivas, negativas y las razones de verosimilitud. También se encontró que después de una mediana de seguimiento de casi 5 años, 4.8 años, hubo 37 nuevos casos de sarcopenia de los 374 que estaban sanos. Porque como no sé si, por si no lo saben, la incidencia de la enfermedad se calcula para, en el inicio, personas sanas y se analizan en un tiempo, en este caso fue en 4.8 años, se analiza si desarrollan la enfermedad o no la desarrollan. En este caso, no fue tanto, fue solo un 10% el que desarrolló la enfermedad. Si vemos acá, en estos gráficos de caja, se ve que tanto el DEXA como la ecuación tienen valores medianos muy parecidos, al igual que para el caso de no sarcopenia y también para el caso de sarcopenia. Y que si comparamos los dos gráficos, también son bastante similares las medianas de cuando utilizamos DEXA y cuando utilizamos la ecuación de predicción. Similar ocurre aquí para la fuerza de mano. Aquí, como si se acuerdan, en el principio la fuerza de mano sí es diferente en los hombres y en las mujeres. En las mujeres siempre es menor que en los hombres. Ahí vemos que las medianas de la ecuación y del DEXA también son muy parecidas en todos los casos. Y por supuesto, en las mujeres siempre es mucho más bajo y la fuerza siempre es mucho más baja en las personas con sarcopenia que en las que no tienen sarcopenia. Este fue otro estudio viendo diferentes criterios con funcionalidad. Con funcionalidad se observa que aquellas personas que tienen la enfermedad tienen más limitaciones que las que no la tienen. Y al final hay una sola variable que le llamamos limitación funcional, que es un criterio que nosotros construimos con aquellas personas que tienen una actividad de la vida diaria con problemas o una instrumental dos instrumentales, perdón, o dos instrumentales o tres avanzadas. Y siempre se ve que es significativo la diferencia entre las personas con sarcopenia y sin sarcopenia, y ese resultado mismo nos da para el caso en que se usa, en vez del DEXA, la ecuación de predicción. Bueno,
Esto es similar, pero calculando los riesgos de tener sarcopenia. Fíjense, el riesgo cuando las personas tienen sarcopenia de tener una limitación 3.2, aquí 1.6, 1.5, o sea, y esto con funcionalidad. Aquí tenemos funcionalidad y caídas, y también vemos que existe riesgo al tener la enfermedad. Todos son mayores que 1 y significativos. Acá lo que les muestro es la expectativa de vida libre de discapacidad en la muestra total. Vemos que las personas con sarcopenia tienen mayor, ¿verdad?, por ciento, tienen una expectativa de vida peor que las personas que no la tienen. Bueno, aquí lo mismo por hombres y mujeres, y siempre siempre da lo mismo, y es lo que aparece en la literatura, que las personas con sarcopenia pueden tener más riesgo que cuando no lo tienen. Y la incidencia, que ya se las había mencionado, fueron 37 nuevos casos. Eso fue lo que hicimos para la fase 1 del estudio, donde estuvimos jugando con los datos para hacer la validación longitudinal y ver si efectivamente funcionaba el algoritmo utilizando nuestra ecuación. La fase 2 fue la versión alfa, que ya es la versión que el programador hizo del software, utilizó todos estos lenguajes, y ya con el algoritmo validado, lo que hizo fue diseñar un software tanto para aplicaciones móviles como para computadoras, para usarlas en la web. Y se desarrolló en todas las plataformas. Esto que les muestro acá son los iconos del software. Esta es la aplicación, estas son las preguntas que hay que contestar, y esto que está aquí a la derecha es el resultado del DEXA que nosotros utilizamos para usar la ecuación de predicción y también para usar los resultados como tales de DEXA. Los pasos a seguir son estos. Lo primero es la velocidad de marcha. Esos en el software van uno detrás de otro, va pidiéndole los datos al que está haciendo el diagnóstico. La de sentarse y pararse 5 veces de la silla, medirse, tomar la altura de las rodillas, la pantorrilla, la cadera, la dinamometría, pesarse, y así sucesivamente nos va pidiendo todos los datos necesarios para utilizar el software. Entonces, lo hicimos para una versión web y una versión de celular. Entonces, esto es, bueno, lo que dice el software, que por lo que fue realizado, los 3 investigadores que trabajamos en el proyecto y el número del proyecto que nos ganamos. También se hizo en el software el diagnóstico por nivel. Según el nivel, se clasificó a la persona como presarcopenia, sarcopenia o sarcopenia severa. O sea que también incorporamos esto en el software, y ahora posteriormente, aunque yo no lo muestro aquí, e incluso le cambiamos el color azul ahora, porque calculamos también que no calculamos porque el software lo calculaba, pero no nos mostraba el valor, que nos muestre el valor de la masa muscular apendicular, porque en la investigación y también en la atención primaria es un dato que les puede interesar. Bueno, la versión beta ya fue cuando en 128 personas comprobamos que duraba entre 9 y 10 minutos
en lo que se hacían las mediciones y se introducían en el software, o sea, es bastante rápido. En este caso detectamos un 17% de personas con sarcopenia, casi 5 con severa, y esta prueba demostró que el software era viable. Y finalmente, la fase de lanzamiento o la versión lanzamiento, en la cual utilizamos una muestra de 1.612 personas. Estas personas que utilizamos para la versión de lanzamiento no son de la cohorte Alexandro, no eran de las cohortes nuestras, no las facilitó el Ministerio de Salud Pública, no son diferentes. Eran de 5 regiones de Chile, la quinta, la octava, la novena, la 15 y la metropolitana. El tiempo fue entre 10 y 12 minutos. Encontramos casi 12% de personas con presarcopenia, 20% con sarcopenia, que se parece bastante al dato que nosotros habíamos obtenido para la cohorte Alexandro cuando calculamos la prevalencia, y un 6% severa. Y esta prueba también demostró la viabilidad del software. Finalmente, lo que les quería mostrar era que les dije al principio, cuando les mostré el criterio diagnóstico, que en el año 2019 el mismo grupo de estudio de sarcopenia en Europa hizo una versión revisada del algoritmo. Si se recuerdan, allá comenzamos con velocidad de marcha, si estaba buena seguíamos con fuerza de mano, si estaba buena no tenía sarcopenia, y así sucesivamente, y la masa era la que nos daba efectivamente si la tenía la enfermedad o no la tenían los pacientes. El cambio que se hizo ahora es que ellos comienzan utilizando un instrumento de screening, que es el SARC-F. ¿Qué sucede con el SARC-F para nosotros, para el caso de Chile? En el caso de Chile no funcionó. Nunca lo hemos probado en diferentes muestras de las que tenemos y no nos coincidían los valores que da el test con lo que ya nosotros teníamos como gol estándar de los DEXA. Por tanto, a nosotros este paso no nos iba a ser útil. Se medía la masa, la fuerza con la dinamometría de mano. Si la persona le daba bien, decía que en este momento no tenía, que había que seguir después hacerle otros screening para seguirla investigando, ¿no? Si la tenía baja, era una sarcopenia probable y la masa muscular era la que iba a decir si la persona estaba enferma o no lo estaba. Si la tenía baja, la sarcopenia estaba confirmada y lo que era el rendimiento físico, acá para lo que iba a servir era para clasificar la severidad de la sarcopenia, si eran severa o no. Nosotros, aunque yo no lo puse acá, hicimos un estudio en el cual comparamos los resultados de el primer criterio del 2010 y los resultados de este. Son de los mismos autores, es el mismo grupo el que lo hizo. Y llegamos a la conclusión que este método, y eso ya también está en la literatura, subestima un poco la sarcopenia. Y si nosotros vamos a utilizar un instrumento en la atención primaria, es mejor abarcar a un número mayor de personas, aunque estén sanas, que dejar personas que pudieran después tener complicaciones. Nosotros hicimos comparaciones con variables tipo caída, limitación funcional, demencia, y nos daba que con este criterio se nos quedaban afuera muchas personas que se podían complicar después. Entonces,
vamos a seguir trabajando con ¿no? Con los dos pero lo más probable es que, porque lo llevamos a un evento, esto se llevó a un evento científico y nos queda hacer la publicación en la que estemos haciendo esta comparación. Eso es lo que nos queda. Los beneficios para la atención primaria de salud de este proyecto fue que se incorporaron dinamómetros a algunos servicios de salud. Es verdad, son muchos y nosotros lo que compramos, lo que pudimos comprar con el proyecto fueron 50 dinamómetros que enviamos a 48 centros de atención primaria, 2 al Instituto Nacional de Geriatría y 8 los donó el MinSal, el Ministerio de Salud, a la Araucanía. O sea que se quedaron con ese beneficio. También se incorporó el diagnóstico de sarcopenia en el examen de la medicina preventiva para las personas mayores. Eso es lo que se pidió. Se desarrollaron guías para sarcopenia, para el tratamiento en la atención primaria. Hubo generación de políticas relacionadas a la edad y le hicimos entrenamiento por videoconferencia a muchos centros de atención primaria del país. Como conclusión tenemos que el diagnóstico de sarcopenia en personas mayores chilenas lo validamos, se hizo una validación longitudinal de acuerdo al consenso europeo, se mostró que las personas con sarcopenia tienen un peor rendimiento físico y una peor funcionalidad en el tiempo que las personas que no la tienen. También se mostró que un 44% tiene mayor riesgo de caídas que los que no la tienen. Se diseñó el software y se validó para el diagnóstico de sarcopenia. Se hizo una herramienta de bajo costo, fácil de usar y que se podía como utilizar en los centros de atención primaria del país. Y desde nuestro conocimiento fue el primer software que se diseñó y validó para diagnosticar sarcopenia. Este fue el grupo de investigación que trabajamos en el proyecto. Acá salieron 2 tesis de maestría de estas 2 estudiantes y fue un proyecto que fue bonito y fue útil. Antes que quería decir algo, porque no lo dije en el transcurso de la charla, y es que la sarcopenia es fácil de mejorar e incluso revertir con cosas sencillas como la actividad física. Una de las cuestiones que más peso nos dio en todo el estudio fue precisamente la actividad física. Y esto es algo que es sencillo de hacer. Hicimos en Viña del Mar, en la 5ª región, hicimos un estudio piloto en un grupo de personas mayores que durante 3 meses tuvieron, y yoga era lo que estaban haciendo, tuvieron cursos de yoga, también fue un centro de atención primaria y salud. Lo medimos antes de comenzar y cuando finalizaron a los 3 meses. Y fue increíble, pero hubo personas con sarcopenia que pasaron a presarcopenia. Y hubo personas con sarcopenia severa que pasaron a sarcopenia. Y eso fue solamente 3 meses. Lo que se recomienda son ejercicios de fuerza para evitar tenerla o para mejorarla. Hicimos charlas a personas mayores en los distintos centros de atención primaria. Incluso hicimos un folleto
que no se ve, pero bueno, donde con ejercicios sencillos les enseñábamos a ellos lo que debían, en forma sencilla, qué ejercicios hacer, qué alimentos comer. Y bueno, puedo decir que desde mi punto de vista, que quizás es sesgado, pero que fue útil para centros de atención primaria y para otras personas. Bueno, gracias por asistir y si tienen alguna pregunta o comentario. Muchísimas gracias, doctora. Doy la palabra, entonces, si pueden levantar la manito, creo que Sandra. Sí, adelante. Buenas tardes, doctora Lidia. Me da mucho gusto ver cómo usted ha hecho este trabajo muy interesante y quería preguntarle, ¿qué tipo de ejercicios de fuerza ustedes recomendaron y cuál es el tipo de alimentación más recomendable para evitar la sarcopenia? Mira, de los ejercicios de fuerza que se recomendaron era muy sencillo porque lo hicimos con personas mayores. Entonces eran sencillos, eran ejercicios tan fáciles como sentarse en una silla y estirar una pierna unos 20 segundos, después estirar la otra, tomar una silla y empujarla. Pararte en la pared y empujar. Si quieres, te voy a mandar un folleto que tengo de los ejercicios, que eran sencillos porque, ya te digo, fueron realizados para personas que asistían a los servicios de atención primaria de salud, que no les podías tú mucho recomendar cuestiones que fueran ni costosas ni nada, sino ejercicios simples. Y lo otro es esa experiencia que tuvimos, esa fue la única que medimos inicio y final, la de con yoga, con una profesora que les daba clases de yoga a esas personas de 60 años y más. Doctora, ¿y la alimentación? Y de alimentación es, bueno, lo que todos conocemos, fruta, verdura, porciones de carne pequeña, hacer actividades al sol, al aire libre, ¿va? Para la vitamina D. Las semillas. Las semillas, leche, se les decía, incluso ese día íbamos y les llevábamos a ellos esas cuestiones. Y lo otro es que sobre lo de la vitamina D, que es importante medírsela para ver cómo se tiene, porque eso fue otro estudio que hicimos, que las personas de 75 años y más ya no absorben por la piel la vitamina D como los jóvenes. Y en esos casos, a lo mejor, por eso que ser ya con un médico, hay que suplementar. Por eso la mayoría de las personas adultas le mandan vitamina D. Vitamina D. Gracias, sí, doctora. Felicitaciones. Por nada, Sandra. Gracias. Le damos la palabra entonces a Armando. Muchas gracias. Felicitaciones, doctora. Me encantó Gracias, doctor. Me encantó el tema porque lo desconocía. Pero mientras estabas presentando los resultados, pues se me ocurrió preguntarle a mi mano izquierda algunas cosas interesantes. Mi mano izquierda se llama Copilot. Y entonces, como queda de que casi los comparativos, pues durante toda la fase fueron entre Chile y Europa, se me ocurrió entonces hacer algunas preguntitas, ¿no? Comparando Chile con Estados Unidos. Y entonces obtuve cosas interesantes porque una de ellas es la incidencia que hay entre las mujeres y los hombres, donde las mujeres son más afectadas que los hombres, de acuerdo a lo que aprecié. En Estados Unidos es todo lo opuesto. Entonces vamos a ver si puedo poner en 4 líneas lo que obtuve a través del chat. O lo puedo leer. No, por eso es que los resultados en general tienen que probarse
Sí, o sea, consiguiéramos una muestra grande aquí, sería buenísimo hacerlo también. pero en general, lo que afirma las estadísticas es que precisamente de Chile versus Chile, con lo que obtengo yo, hay una tendencia en que se mantengan, ¿verdad? En función de resultados. Entonces dice que en Chile se estima que la prevalencia de la sarcopenia entre los adultos mayores ronda en el 19 al 20%, con tasas que aumentan significativamente con la edad. Por ejemplo, puede alcanzar casi el 40% en personas de 80 años o más. Factores como el estado nutricional, la obesidad y el índice de masa magra influyen en la incidencia. Comparado con Estados Unidos, en Estados Unidos la sarcopenia afecta aproximadamente al 11% de los hombres y al 9% de las mujeres de 60 años o más en poblaciones comunitarias. La prevalencia asciende al 23-24% entre los adultos mayores hospitalizados. El conocimiento y el diagnóstico de la sarcopenia aún son limitados a pesar de su reconocimiento como una afección médica. Y efectivamente, en ambos países enfatizan la importancia de la actividad física, en particular el entrenamiento de resistencia, que es el entrenamiento de fuerza, pues. De fuerza. Y una ingesta, o sea, una dieta rica en proteínas para controlar y prevenir la sarcopenia. Bueno, y hay otras cosas otros resultados, por supuesto, que te los voy a dar después porque son bien... Está bien, perfecto. Doctor, pero el problema de la proteína, que de lo que se hablaba por los médicos, no era que como las personas mayores tienen a veces problemas con los riñones, no pueden comer mucha proteína y se limitaba las cantidades. Se les decía que una porción, pero una porción pequeña, no grande de proteína. Bueno, yo soy creyente y seguidor de mi dieta de proteína y me siento como una uva verde lejos de cualquier diagnóstico, ¿no? Aprovecho de saludar a la doctora Ritola con gran gusto y bueno, a la doctora Yanji María, al doctor Pérez, que también lo vi acá. Y bueno, y saludos a los que no conozco también. Sí. Muy interesante. Es que es una enfermedad que es grave porque produce todos esos factores que mencioné y que es bastante fácil de controlar, porque lo principal de verdad es la actividad física. Sí, a mí me dio bastante curiosidad cuando vi el tema porque de eso mi mamá murió como a los 88, 89 años, ¿no? Por cierto, yo estando aquí en Estados Unidos. La felicito, doctora. Abrió las sesiones con tremendo estudio. Ay, gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, antes de dar la palabra a la doctora Pinzones, yo tengo que excusarme, tengo que atender unas cositas acá en el departamento. Felicidades, doctora, nuevamente. Gracias a todos por participar, pero por favor que el diálogo continúe y cualquier cosita, pues estamos a sus órdenes. Gracias. Feliz noche a todos. Gracias. Bueno. Muy buenas tardes. Ante todo, doctora Márquez, la felicito. Estoy muy contenta de poder compartir con todos ustedes aquí. Muchísimas gracias a mi tutor académico y profesor del doctor Ángel Pérez Santana. Quisiera hacerle 3 preguntas. La primera es si vamos a tener disposición de su exposición, de su presentación, del video, porque me gustaría compartirlo con otros académicos. Mi primera pregunta es, durante el estudio, en la intervención de la parte médica, ¿hubo algún tipo de muestra o investigación del uso, aparte del complemento de la alimentación y los ejercicios, de uso de vitaminas para contrarrestar la situación de la fatiga en los pacientes? No sé, no.
Solamente se orientó de la nutrición y de la actividad física, pero no se... En este estudio no. Le hago esa observación porque regularmente en los pacientes con sarcopenia y en los pacientes que tienen fatiga y tienen insuficiencia en el sistema de vitamina D, también se presentan insuficiencias de otros grupos vitamínicos. Entonces, normalmente suele complementarse estos déficits, sea con vitaminas tomadas o infusiones vitamínicas intravenosas, porque hay muchos pacientes que tienen problemas de colon irritable por la edad, o sufren de divertículos, o tienen problemas de mala absorción, producto de que el sistema digestivo tiene lesiones por el tema de la edad. Entonces empiezan a presentar mala absorción y esto hace que la fatiga y los síntomas de la sarcopenia se hagan más fuertes. Nosotros lo que hacíamos era que aquellas personas que con nuestra herramienta salían diagnosticadas con sarcopenia, hasta incluso con presarcopenia, se les entregaba un documento, a ellos se les hacía un DEXA que se les entregaba también, y se les decía que tenían que ir a su médico primario y llevar los resultados. Y la siguiente pregunta, doctora, es la siguiente. ¿Usted ve posible de integrar al trabajo que usted hizo, el trabajo que pueden hacerse con adultos mayores con ejercicios isométricos, ya que son ejercicios que fomentan la fuerza muscular y fomentan la fuerza física y que no son ejercicios de gran esfuerzo y que son ejercicios de control y son funcionales para personas mayores? ¿Consideraría usted integrarlo en parte de su protocolo de sugerencia para los pacientes? Sí, podría ser porque todo lo que recomienda la literatura es eso, ejercicios que tengan de fuerza, no aeróbicos, sino de fuerza, es lo que es más anaeróbico, lo que verdaderamente mejoran la sarcopenia. Porque la literatura sugiere que los ejercicios isométricos son usados en personas de más de 50 años y personas que tienen problemas y dificultades musculares y aquellas personas que han presentado lesiones, operaciones o cirugías mayores en articulaciones, caderas y que han tenido desgarros o problemas musculares. Y yo creo que eso, en el avance de su estudio, porque yo creo y siento por lo que usted expuso, que usted quiere seguir haciendo el estudio mucho más profundo y más extendido en el tiempo, porque siento que usted tiene mucha inquietud. Creo que eso en el futuro podría complementar eso, porque siento que su estudio es muy, muy amplio. Ok, entonces. Gracias, sí. Sí, gracias por la sugerencia. Estoy muy agradecida. Su estudio me llenó de inquietud, de curiosidad y me avivó, me despertó las neuronas. Ay, gracias. Muy agradecida. O lo pudiéramos replicar en algún lugar, sería buenísimo, la verdad. Yo creo que sí, y creo que en Europa hay una gran falla en la forma en que ellos usan los constructores para hacer los estudios, y no hay una buena segmentación a la hora de formular las hipótesis y a la hora de que van al campo de estudio para realizar las investigaciones. Y lo que usted dijo al principio me pareció absolutamente correcto y de hecho usted lo comprobó en la investigación. Sí. Y estoy de acuerdo con usted 100% en cómo lo expuso muy puntual y de una forma muy, muy precisa y muy, muy clara. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Me gustaría saber si nos comparte el video, porque me gustaría... Yo puedo compartir, voy a bajarlo y yo puedo compartirles mis láminas también, no hay problema. Sí, porque me gustaría compartir la información a otros investigadores del sector de la salud que sé que van a estar muy interesados en su contenido, en su presentación. Ahora cuando se acabe, voy a tratar de, como yo no soy la que abro la sala,
se fue el muchacho que la abrió, Jonathan. Pero yo creo que a lo mejor puedo bajar